¿Y si el futuro no fuera una línea recta que se despliega, sino un conjunto infinito de posibilidades que coexisten al mismo tiempo? Imagina esto. Estás en una encrucijada, a punto de tomar una decisión importante. Tu mente se llena de posibilidades, escenarios posibles, consecuencias. Pero aquí surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Existe realmente un único futuro que te espera? ¿O hay múltiples futuros posibles que ya están ahí, coexistiendo, listos para desplegarse según lo que elijas? Nuestra mente está acostumbrada a pensar en el tiempo como una línea recta que avanza. Creemos que el presente es un punto que se mueve hacia el futuro, arrastrando consigo el peso del pasado. Pero, ¿y si esta perspectiva fuera completamente errónea? ¿Y si el tiempo no es una línea, sino una especie de campo de posibilidades que colapsa en una experiencia concreta solo cuando lo observamos? Esto nos lleva a una paradoja fascinante. ¿El futuro ya está escrito o lo estamos creando al caminar hacia él? Vamos a mirar esto desde varios ángulos. La física cuántica nos dice algo intrigante. En el famoso experimento de la doble rendija, las partículas no se comportan de manera definida hasta que son observadas. Es como si la realidad misma no se decidiera hasta que alguien la mire. Esto sugiere que la realidad cuántica no está fija hasta que la conciencia la colapsa en un estado definido. Si el futuro funciona de manera similar, entonces hasta que lo experimentes directamente, no hay un solo futuro establecido. Hay múltiples caminos coexistiendo. Es tu percepción, tu conciencia, la que colapsa una posibilidad en una realidad concreta. Pero aquí surge otra cuestión. ¿Quién está eligiendo realmente? Desde el punto de vista del Advaita Vedanta, el tiempo en sí mismo es una construcción mental. Ramana Maharshi lo expresó con una simplicidad desarmante. El pasado y el futuro solo existen en la mente. Solo el presente es real. Si el tiempo es una ilusión, el futuro no está en alguna parte esperando ser alcanzado. Está aquí y ahora, como un potencial que la conciencia proyecta según sus identificaciones y pensamientos. Imagina que estás viendo una película. Aunque ves la historia desplegarse minuto a minuto, el rollo completo ya está allí, contenido en la cinta. El tiempo parece moverse, pero en realidad todo el contenido ya está presente desde el principio. La conciencia es como el proyector que decide qué parte de la cinta se muestra en cada instante. ¿Esto significa que el futuro ya está escrito? No necesariamente. Significa que el tiempo es una proyección continua dentro de una conciencia que no se mueve. Ahora pensemos en la hipótesis de la simulación. Si el universo fuera un entorno programado, ¿no podría ser que cada decisión que tomas abre una nueva línea narrativa? Como en los videojuegos de mundo abierto, donde cada elección desbloquea una nueva ruta posible. Pero al mismo tiempo, todas las rutas ya están programadas. No las creas tú, simplemente las recorres. Esto encaja con la visión del Advaita. El yo que cree estar eligiendo no es más que una ilusión. No hay un personaje tomando decisiones. Hay decisiones que aparecen dentro de la conciencia. El yo que dice, yo decidí esto, no es más que un pensamiento que surge después del hecho. La vida se despliega sola, y el pensamiento de elección solo aparece para reclamar lo que ya ocurrió. Haz este pequeño experimento. Cierra los ojos por un instante. Piensa en algo que crees que vas a hacer mañana. Tal vez una reunión, un proyecto, una salida. Nota cómo tu mente proyecta imágenes del futuro, como si ya estuviera definido. Ahora pregúntate, ¿es esto realmente el futuro o solo una imagen mental creada en el presente? Lo que estás viendo no es el futuro real, sino una construcción mental hecha de recuerdos, proyecciones y expectativas. No hay nada sólido en ello. El futuro nunca se experimenta directamente. Siempre es una idea que aparece aquí y ahora.
Esto nos lleva a un punto fundamental. No existe un único futuro, ni múltiples futuros. Solo existe el presente, y lo que llamamos futuro es una idea proyectada desde el ahora. El tiempo parece moverse, pero es tu mente la que crea esa ilusión. Desde el punto de vista de la conciencia, todo ya está aquí, pero la mente lo descompone en pasado, presente y futuro para hacerlo comprensible. La física cuántica lo sugiere. El colapso de la función de onda ocurre cuando hay un observador. Esto significa que hasta que lo observas, el futuro está en un estado de posibilidad pura, como una nube que no se ha condensado en gotas de lluvia. Pero aquí está la paradoja. ¿Quién es el observador que colapsa la realidad? Si el yo mismo es una construcción mental, entonces la conciencia impersonal es la que lo hace, no el personaje que crees ser. Entonces, hay un único futuro, o múltiples futuros. Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, la respuesta es más radical. No hay futuro en absoluto. Solo hay el presente eterno, que parece dividirse en líneas temporales cuando la mente lo fragmenta. El error está en pensar que te mueves a través del tiempo, cuando en realidad el tiempo se mueve dentro de ti. Si esta idea ya está haciendo que tu mente explote, te agradecemos que le des like, que escribas un comentario dando tu opinión y que te suscribas al canal. ¿Y si el tiempo en sí mismo fuera solo una ilusión creada por la mente? La mayoría de nosotros vivimos atrapados en la noción de que el tiempo se mueve hacia adelante. El pasado quedó atrás. El presente es lo que está ocurriendo ahora, y el futuro es algo que está por venir. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar si el tiempo realmente existe de esa manera? ¿O es solo una interpretación mental que damos a los eventos? Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, el tiempo es maya, una ilusión. No es una realidad objetiva que fluye como un río, sino un concepto creado por la mente para organizar las experiencias. La conciencia misma, lo que realmente eres, no se mueve en el tiempo. Es eterna, inmutable, siempre presente. Es la mente la que genera la percepción de pasado y futuro, creando así la ilusión de movimiento temporal. Piensa en esto. Cuando recuerdas un evento que ocurrió hace años, ¿realmente estás experimentando el pasado? Number. Lo que estás viendo es una imagen mental que aparece ahora. El recuerdo no está en el pasado, está aquí mismo, en tu mente, en este instante. Del mismo modo, cuando imaginas el futuro, no estás experimentando algo que aún no ha sucedido. Estás generando pensamientos en el presente sobre algo que todavía no existe. Haz este pequeño ejercicio. Cierra los ojos y recuerda un momento feliz de tu infancia. Obsérvalo con detalle. Ahora pregúntate, ¿dónde está realmente este recuerdo? ¿Está en el pasado? ¿O está aquí, en tu mente, apareciendo en el presente? Si observas con atención, verás que el pasado no está en ninguna parte fuera de este instante. Lo que llamas memoria es solo una reconstrucción mental que ocurre aquí y ahora. Esto plantea una pregunta fundamental. Si el pasado no está en ninguna parte y el futuro es solo una proyección mental, ¿cómo puedes decir que el tiempo existe fuera de tu percepción? Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, el tiempo es solo una serie de pensamientos que aparecen en la conciencia. No hay un pasado sólido ni un futuro tangible. Solo hay ahora, y el ahora es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Ramana Maharshi lo expresaba de manera sencilla pero poderosa. El pasado y el futuro solo existen en la mente. Solo el presente es real. Si el tiempo es una ilusión mental, ¿qué ocurre con el futuro? La mente intenta proyectar lo que vendrá, basándose en experiencias pasadas y patrones aprendidos. Pero el futuro en sí mismo no está en ninguna parte. No hay un único camino que se despliega frente a ti. Lo único que existe son ideas acerca del futuro, fabricadas en el presente.
Esto tiene implicaciones profundas. Si el futuro no está definido hasta que lo experimentas, entonces, la realidad misma es un campo de posibilidades que se colapsa en una experiencia concreta solo cuando la conciencia lo observa. Esto se conecta directamente con la física cuántica. En el experimento de la doble rendija, las partículas no tienen una posición definida hasta que alguien las observa. Esto sugiere que la realidad cuántica no está fija, es potencial puro que se vuelve concreto al ser percibido. Si aplicamos esto al tiempo, podríamos decir que no hay un único futuro esperando ser vivido. Hay múltiples posibilidades coexistiendo en el campo cuántico. Pero aquí está la clave. La conciencia no elige directamente un futuro, simplemente lo observa desplegarse en el presente. No es el yo el que decide el destino, sino que el destino aparece como una experiencia en el ahora, colapsando entre infinitas posibilidades. Vamos un paso más allá. Si el universo fuera una simulación, como plantean muchos científicos, ¿no podría ser que el futuro ya esté codificado como potencial, esperando ser activado por la interacción del jugador? En un videojuego de mundo abierto, todas las rutas posibles ya están programadas, pero el personaje solo sigue una línea específica cuando el jugador elige. Sin embargo, la diferencia está en que el jugador no crea el futuro, solo lo descubre mientras avanza. La conciencia funciona de manera similar. No es el ego quien toma decisiones, es la vida misma desplegándose a través del personaje que crees ser. El error está en identificarte con el que dice, yo voy a hacer esto. Esa afirmación surge después del hecho, reclamando la autoría. Pero cuando observas con atención, ves que no hay un yo decidiendo nada, solo hay vida ocurriendo. Esto plantea una paradoja interesante. ¿Y si el futuro ya está aquí, pero tu mente lo fragmenta en un flujo temporal para hacerlo comprensible? Imagina una pantalla de cine donde todas las escenas ya están grabadas, pero tú solo ves una a la vez. La película ya existe en su totalidad, pero la proyección lineal hace que parezca un proceso. Así ocurre con el tiempo. Todo ya está contenido en la conciencia, pero la mente lo despliega como una narrativa secuencial. Cuando sueltas la idea de que el tiempo es real, te das cuenta de que lo único que existe es este momento. Y cuando vives desde esta perspectiva, el peso del futuro desaparece. No porque te resignes, sino porque ves que preocuparte por algo que no existe más que como pensamiento es una carga innecesaria. Haz otro experimento. Piensa en algo que te preocupa respecto al futuro. Cierra los ojos e imagina el escenario que temes. Ahora pregúntate, ¿dónde está realmente este futuro? ¿En qué parte del tiempo lo encuentras? Verás que no hay ningún futuro tangible, solo una imagen creada por tu mente en el presente. Esto significa que tu angustia no está relacionada con el futuro en sí, sino con el pensamiento presente acerca de él. Al darte cuenta de esto, la carga disminuye, porque ya no estás peleando contra algo real, sino contra una proyección mental. Entonces, ¿existe un único futuro o múltiples futuros? Desde el Advaita Vedanta, ninguno de los dos. No hay un destino fijo ni múltiples líneas temporales. Solo hay presente eterno, manifestándose como experiencias que aparecen y desaparecen en la conciencia. El error está en creer que te mueves hacia el futuro, cuando en realidad el futuro es solo una proyección mental que aparece aquí y ahora. ¿Y si el futuro ya estuviera aquí, contenido en el presente eterno? La mente tiene una necesidad compulsiva de proyectar escenarios futuros. Constantemente está imaginando lo que podría pasar, lo que debería pasar o lo que teme que pase. Pero esta proyección no significa que el futuro exista de manera real. Solo indica que la mente está intentando controlar lo que no puede controlar. ¿Y si el futuro no estuviera en algún punto lejano, esperando a ser alcanzado? ¿Y si estuviera ya aquí, como una posibilidad contenida en el presente?
Esto es lo que el Advaita Vedanta intenta mostrarnos. El futuro no está separado del presente. Es solo una extensión imaginada del ahora. Ramana Maharshi decía, el futuro no está en ninguna parte. Solo el presente existe. El tiempo es una ilusión creada por la mente. Cuando escuchamos esto, la mente entra en conflicto porque está acostumbrada a pensar en el tiempo como una línea que se despliega hacia adelante. Pero el tiempo no fluye. Solo el presente está ocurriendo. Imagina que estás viendo un mapa interactivo donde todas las rutas posibles ya están trazadas. Puedes elegir cualquier camino, pero en realidad todos ya están allí. Lo que parece movimiento es simplemente tu decisión de recorrer un camino en particular. Así ocurre con el tiempo. Todos los futuros posibles ya están presentes en la conciencia, pero la mente los despliega de manera secuencial para que parezca que avanzas. Esto también se refleja en la física cuántica. El principio de superposición dice que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que alguien la observa. Solo entonces, uno de esos estados colapsa en una realidad concreta. Si extrapolamos esto al tiempo, podemos decir que todos los futuros coexisten hasta que uno de ellos se vuelve experiencia concreta al ser percibido. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Quién elige cuál de esos futuros se manifiesta? Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, el error está en creer que hay un yo que elige. Lo que tú llamas yo es solo un pensamiento que surge después de que algo ya ha ocurrido. La conciencia misma, que está más allá del personaje que crees ser, es la que observa el despliegue de posibilidades sin identificarse con ninguna en particular. Vamos a explorar esta idea con una metáfora simple. Imagina que estás soñando que caminas por un sendero. En el sueño, cada bifurcación parece ofrecer múltiples opciones y tú sientes que eliges uno de los caminos. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que el sueño entero ya estaba contenido en la conciencia. No hubo decisiones reales, solo la ilusión de haber elegido. La conciencia misma sostenía el sueño completo, con todas sus rutas posibles. Desde esta perspectiva, el futuro ya está aquí como potencial puro, pero solo se despliega como experiencia cuando la conciencia lo observa. No es el personaje el que crea el futuro, sino que el personaje simplemente recorre el trayecto que la conciencia ha manifestado en el presente. Esto significa que lo que temes del futuro es solo un pensamiento en el ahora. No tiene existencia propia fuera de tu imaginación. Haz este ejercicio. Cierra los ojos. Piensa en algo que te preocupa respecto al futuro. Ahora pregúntate, ¿dónde está este futuro en este momento? Observa que no hay un futuro tangible, solo pensamientos que aparecen en el presente. ¿Qué ocurre si dejas de etiquetarlo como futuro y simplemente lo ves como un pensamiento actual? Si lo observas con claridad, verás que el futuro no es más que una idea en el ahora. No es algo real esperando más adelante. La mente proyecta escenarios basándose en patrones pasados y los llama futuro, pero en realidad son solo imágenes mentales que surgen en este instante. Esto nos lleva a un punto crucial. No hay futuro separado del presente. Todo lo que puedes experimentar ocurre aquí y ahora. El pasado es solo un recuerdo que aparece ahora. El futuro es solo una proyección que surge ahora. Desde la perspectiva del Advaita, lo que realmente eres, la conciencia pura, no se mueve en el tiempo. Imagina un libro donde todos los capítulos ya están escritos. Puedes leerlos en orden secuencial, pero el libro en sí ya contiene toda la historia. El tiempo es como pasar las páginas una a una, pero en realidad todo el contenido ya está ahí. Así es el presente eterno. Todo lo que puede ocurrir ya está contenido en la conciencia. La mente despliega el tiempo como una secuencia para crear una narrativa que tenga sentido. Aquí surge una paradoja interesante.
Si el futuro ya está aquí como posibilidad, entonces, ¿por qué te preocupa tanto? La mente teme el futuro porque cree que está en camino, pero en realidad, lo que temes no está ocurriendo en ninguna parte. Solo está en tu mente como una construcción de pensamientos. Cuando ves esto claramente, el peso de lo que vendrá pierde su fuerza, porque entiendes que nunca fue real. Robert Adams decía, el futuro nunca llega, solo el presente existe. Si puedes ver esto, todo el miedo desaparece. El miedo surge cuando crees que el tiempo se despliega hacia adelante y que tú eres un personaje arrastrado por esa corriente. Pero cuando ves que no hay corriente, que solo hay este momento inmutable que aparenta moverse, entonces la ansiedad se disuelve. Esto no significa que debas quedarte pasivo ante la vida. La acción sigue ocurriendo, pero ya no proviene de un personaje que teme lo que viene. Surge espontáneamente desde la comprensión de que todo ya está bien, tal como es. La aceptación surge porque no hay nada que modificar. No hay un futuro que corregir, solo el ahora que aparece tal como es. Si comprendes esto, te darás cuenta de que preocuparte por el futuro es gastar energía en algo que no existe fuera de tu mente. Puedes seguir planificando y tomando decisiones prácticas, pero ya no lo haces desde el miedo o la anticipación. Lo haces como parte del flujo natural del presente. La clave está en ver que lo que eres nunca está condicionado por lo que ocurrirá. La conciencia misma no depende de los eventos futuros. Es el fondo inmóvil donde el tiempo parece moverse. Cuando reconoces que eres esa conciencia, el peso del tiempo desaparece. Vives desde el ahora, sabiendo que el futuro no es algo que se alcance, sino algo que se despliega dentro del presente mismo. ¿Y si el futuro no fuera una línea de eventos, sino un campo de posibilidades que colapsa en el ahora? Nuestra mente está obsesionada con la idea de que el futuro es un destino fijo hacia el que avanzamos. Vivimos con la sensación de estar en un camino que se despliega frente a nosotros, como si cada paso determinara el siguiente. Pero, ¿y si esta percepción fuera una ilusión profundamente arraigada en la mente? ¿Y si el futuro no estuviera escrito, sino que fuera un campo de posibilidades que solo se concreta cuando lo experimentamos directamente? Para entender esta idea, pensemos en la física cuántica una vez más. El principio de superposición nos dice que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que alguien la observa. Es el acto de observar lo que colapsa esa nube de posibilidades en un solo resultado concreto. ¿Podría el tiempo funcionar de la misma manera? ¿Podría el futuro ser como una nube cuántica que solo se convierte en una experiencia específica cuando la conciencia lo observa? Desde la perspectiva del Advaita Vedanta, el error está en pensar que el tiempo avanza hacia el futuro. En realidad, lo que eres, la conciencia pura, no se mueve. Es el ahora lo que siempre ha sido y siempre será. Lo que parece ser un movimiento hacia el futuro no es más que el despliegue de experiencias dentro de la conciencia inmóvil. Vamos a usar una metáfora que puede ayudarte a visualizarlo. Imagina que estás viendo una pantalla interactiva donde cada toque que haces despliega una imagen distinta. La pantalla contiene todas las posibilidades de imágenes, pero no se activan hasta que las tocas. Así es el futuro. No está escrito, pero todas las posibilidades ya están contenidas en la conciencia. Lo que ocurre en el momento presente no es el resultado de una línea temporal rígida, sino el colapso de una posibilidad entre muchas. Ahora imagínate que estás caminando en un bosque con múltiples senderos que se cruzan y se bifurcan. Cada paso parece definir el siguiente, pero en realidad todos los senderos ya están ahí, listos para ser recorridos. Lo que eliges no crea el sendero, simplemente lo activa en tu experiencia. Así funciona el tiempo. La conciencia elige un camino
sin que haya un yo individual tomando decisiones. El error está en creer que hay un yo tomando esas decisiones. La mente se apropia del resultado y dice, yo elegí esto. Pero cuando miras más de cerca, ves que la decisión ya estaba tomada antes de que el pensamiento, yo lo hice, apareciera. La vida simplemente fluye, y el personaje se atribuye el movimiento. Vamos un paso más allá. Desde la perspectiva de la hipótesis de la simulación, si la realidad fuera un programa, todos los resultados posibles ya estarían codificados. Tú no estarías creando el futuro, sino simplemente explorando las rutas que ya existen dentro del sistema. El personaje dentro del juego puede sentirse libre, pero en realidad está siguiendo líneas preprogramadas. Sin embargo, desde el punto de vista de la conciencia, no hay personaje, solo juego. La paradoja surge cuando el personaje dentro de la simulación intenta entender el sistema desde dentro. La mente intenta definir el futuro porque teme la incertidumbre. Pero la conciencia misma no tiene esa necesidad. La conciencia no proyecta líneas temporales, simplemente observa el despliegue de experiencias como un campo de infinitas posibilidades que se concretan en el momento presente. Haz este ejercicio ahora. Cierra los ojos y piensa en el futuro que más deseas. Imagina todos los detalles. Ahora pregúntate, ¿esto está ocurriendo realmente en el futuro o solo en tu mente ahora mismo? ¿Qué pasaría si reconocieras que lo que estás viendo no es el futuro en sí, sino una posibilidad proyectada en el presente? Siente el alivio de no tener que definir lo que vendrá. Cuando ves que el futuro no es algo fijo, sino una construcción mental que aparece en el ahora, el miedo desaparece. Porque ya no estás atrapado en una narrativa rígida. Te das cuenta de que lo que ocurrirá no está separado de lo que ocurre ahora. El presente no es el paso previo al futuro. El presente es lo único que existe, y el futuro es solo una sombra proyectada por la mente. Ramana Maharshi lo expresaba de manera simple pero profunda. Lo que llamas futuro es solo otro pensamiento que surge en el presente. No hay futuro real, solo hay el ahora, siempre. Esto significa que el futuro no es un lugar al que vas, sino una posibilidad que surge en el ahora cuando lo observas. Esto también resuena con el concepto de campo cuántico. Los físicos sugieren que el universo es un campo infinito de posibilidades que solo se concreta en una experiencia específica cuando la conciencia lo observa. Entonces, el futuro no es un destino, sino una posibilidad que se vuelve concreta cuando aparece en la pantalla del ahora. La mente se resiste a esta idea porque quiere certezas, quiere saber lo que vendrá, planificar, tener el control. Pero el ser no necesita controlar nada porque no se mueve en el tiempo. El yo ilusorio intenta apropiarse de lo que ocurre, pero la conciencia simplemente lo permite todo. Cuando ves esto claramente, el miedo al futuro se desvanece, porque entiendes que no hay un futuro separado esperando para atraparte. Vivir desde esta comprensión significa dejar de preocuparte por lo que vendrá. No porque seas indiferente, sino porque ves que lo que llamas futuro no está separado del presente. Lo único que necesitas es permanecer en el ahora, porque el futuro, en última instancia, no es más que una idea que aparece aquí. Esta perspectiva cambia tu relación con el tiempo por completo. Ya no vives pensando en lo que debería pasar o lo que podría ocurrir. Simplemente dejas que el momento sea lo que es, porque sabes que el futuro no puede ocurrir fuera del ahora. Esto no significa que no planees o no actúes. La vida sigue desplegándose, pero ahora lo hace sin el peso de la anticipación, porque sabes que el resultado no depende de tu esfuerzo, sino de la vida misma moviéndose a través de ti. La verdadera libertad surge cuando ves que no necesitas anticipar nada. La conciencia ya está aquí, completa y en paz.
El futuro no está separado de esta paz, porque la paz misma es el espacio en el que todos los futuros aparecen y desaparecen. ¿Y si el tiempo no se moviera hacia adelante, sino que fuera el flujo de experiencias que aparece dentro de ti? Durante toda tu vida has sentido que avanzas hacia el futuro, que cada día es un paso hacia algo que todavía no ha llegado. Pero, ¿y si lo que realmente se mueve no eres tú, sino el tiempo dentro de la conciencia? ¿Y si lo que crees ser no fuera un personaje avanzando en una línea temporal, sino la presencia inmóvil en la que todo ocurre? El Advaita Vedanta plantea algo radical. No hay un futuro separado del presente. La conciencia en sí misma no se mueve, no avanza, no progresa. El error está en creer que tú eres el personaje que viaja a través del tiempo. En realidad, lo que eres, pura conciencia, es el fondo inmóvil donde el tiempo parece desplegarse. Vamos a usar una metáfora que lo aclare. Imagina una pantalla de cine donde se proyecta una película. Los personajes corren, hablan, lloran, se enfrentan a conflictos. Desde su perspectiva, el tiempo parece avanzar. Pero la pantalla en sí misma nunca se mueve. Solo es el soporte inmóvil donde la historia se despliega. Lo que eres es exactamente eso, la pantalla en la que el tiempo aparece, no el personaje que viaja hacia adelante. Esto significa que el futuro no está en algún punto al que te diriges. El futuro es solo una proyección mental que aparece dentro del presente. La mente toma recuerdos pasados y los proyecta hacia adelante, creando la ilusión de un trayecto. Pero si observas atentamente, verás que nunca sales del ahora. Robert Adams solía decir, no eres alguien que va hacia el futuro viene hacia ti como experiencia en el ahora. Esto puede sonar paradójico, pero piensa en cómo experimentas el tiempo. Siempre es ahora. Cuando el futuro llega, lo hace como presente, nunca como algo aparte. Esto significa que el futuro no existe separado del presente. Haz este experimento ahora. Cierra los ojos y piensa en algo que estás esperando que ocurra. Un evento, una reunión, un logro. Ahora siente el hecho de que estás pensando en ello aquí y ahora. Nota que el futuro solo aparece como un pensamiento presente. No hay un lugar al que vayas. Solo hay esta sensación de ser, mientras la mente proyecta posibilidades. El problema está en identificarte con el personaje que imagina el futuro. La mente dice, tengo que hacer esto para alcanzar aquello. Pero cuando miras con honestidad, ves que el personaje mismo es solo un pensamiento que surge en la conciencia. No eres el personaje que planifica, sino la conciencia que observa cómo el personaje imagina. Aquí es donde el concepto de campo de posibilidades cobra sentido. La conciencia misma no elige un futuro específico. El flujo de experiencias simplemente ocurre. No hay un yo que controle el resultado, porque el yo mismo es solo una construcción mental que aparece después del hecho. El tiempo parece lineal solo porque la mente organiza los eventos de esa manera para darles coherencia. Imagina que tienes un caleidoscopio y cada giro muestra un patrón diferente. Todos los patrones ya están ahí como potencial, pero el que aparece depende del giro. El tiempo funciona de manera similar. El futuro no es una línea que se despliega, sino un patrón que colapsa en el presente cuando lo observas. Desde la perspectiva de la hipótesis de la simulación, esto también tiene sentido. Si el universo es un entorno generado, todos los eventos posibles ya están codificados. Tú no los creas al vivirlos, simplemente los desbloqueas a medida que avanzas. Pero el jugador, la conciencia, no está dentro del personaje, está fuera del juego, observando cómo las posibilidades se despliegan. Esto significa que el tiempo mismo es parte del juego. La pantalla no avanza, solo la proyección lo hace. Y tú, como conciencia, eres el fondo inmutable donde el tiempo parece fluir. Cuando entiendes esto, el miedo al futuro desaparece.
Ya no hay nada que temer, porque ves que el futuro no puede alcanzarte. Solo surge como una experiencia cuando lo observas en el presente. Ramana Maharshi decía, el tiempo es una ilusión creada por el pensamiento. Tú no estás en el tiempo está en ti. Esta frase lo cambia todo, porque implica que no necesitas moverte hacia el futuro. Lo que eres ya está completo y en paz. El movimiento aparente del tiempo es solo la mente interpretando cambios en la experiencia. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? El sufrimiento surge porque crees que tienes que llegar a un punto donde todo esté resuelto. Pero si el futuro no es un destino, sino una posibilidad que surge en el ahora, dejas de esforzarte por alcanzar lo inalcanzable. El futuro no es algo que ocurra más adelante, sino una proyección que aparece aquí. Entonces, ¿quién eres realmente en medio de esta aparente línea temporal? No eres el que se mueve hacia el futuro. Eres lo que observa cómo el tiempo se despliega dentro de ti. Eres la conciencia inmutable que no puede ser alcanzada por el tiempo, porque el tiempo mismo es solo una experiencia que aparece en tu inmensidad. Esto no significa que no planees o actúes. La vida sigue su curso, pero ahora lo haces desde la claridad de saber que lo que realmente eres no necesita alcanzar nada. Vives el presente sin la carga de tratar de llegar a un futuro mejor. No porque te resignes, sino porque ya ves que el futuro es solo una proyección mental. Si el futuro ya está contenido en el presente, entonces todo lo que temes ya está ocurriendo aquí como un pensamiento. No hay que llegar a ningún lugar, porque nunca has dejado el ahora. Vivir desde esta comprensión significa dejar de esperar que algo cambie para ser feliz. La paz no llega cuando el futuro se resuelve, sino cuando ves que el futuro no está separado de este instante. Si esta perspectiva ha cambiado tu manera de ver el tiempo y el futuro, dale like, suscríbete y deja en los comentarios. El futuro ya está aquí, en el ahora. No porque estés afirmando una creencia, sino porque estás reconociendo que el tiempo no es lo que siempre creíste. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu mente y tu corazón a esta comprensión. Porque cuando el tiempo deja de ser una carga, lo que queda es la paz de saber que tú nunca te moviste. El tiempo es lo que se despliega en ti.